Vaciaron mi taller de costura en bolsas de basura negras para alquilar el cuarto a turistas por internet sin mi permiso. Soy Jacinta, 75 años, maestra costurera. No saben que los hilos de esta familia los manejo yo. El ruido del plástico grueso al estirarse y romperse es inconfundible. Es un sonido áspero, vulgar, un chillido industrial que no tiene absolutamente nada que ver con el crujido elegante de la seda salvaje o el susurro suave del algodón puro cuando cae sobre una buena mesa de corte. Me quedé parada en el umbral de la puerta, apoyando mi mano derecha en el marco de madera de caoba que mi difunto esposo instaló hace más de 40 años. Frente a mí, mi nuera Lorena y mi hijo Esteban metían mis patrones de papel manila, mis hilos alemanes y mis retazos de encaje francés en esas bolsas inmundas, como si estuvieran limpiando un vertedero clandestino y no el santuario donde me gané el pan de toda mi vida. Lorena usaba guantes de látex amarillos. Ese pequeño detalle me dolió mucho más que la acción misma del desalojo. Mis telas, impecablemente limpias, guardadas con esmero entre saquitos de naftalina y flores secas de lavanda, estaban siendo tratadas como si fueran desperdicios infecciosos. Esteban, mi propio hijo, el mismo niño al que le cosí a medida sus primeros pantalones cortos de lino y su traje de graduación con solapas de pico, ni siquiera tenía el valor de mirarme a la cara. Mantenía la vista clavada en el piso de baldosas de ajedrez mientras desarmaba mi pesada mesa de trabajo con un destornillador eléctrico que zumbaba como una mosca molesta. El aire en la habitación estaba cargado de polvo levantado y de una tensión que se podía cortar con tijeras. Por un instante, sentí que el pecho se me cerraba. Ese cuarto al fondo del patio de nuestra casa de estilo colonial, con sus ventanales altos que dejaban entrar la luz perfecta del norte, había sido mi refugio, mi imperio y mi sustento. Durante décadas, las mujeres más adineradas y exigentes de la ciudad peregrinaron hasta esta misma habitación para que yo, Jacinta, les confeccionara los vestidos con los que se casarían, bautizarían a sus hijos o enterrarían a sus maridos. Yo no era una simple costurera de arreglos, era una maestra del corte, una arquitecta de la tela. Y ahora, todo mi legado estaba siendo embutido en bolsas de basura para hacer espacio a una cama genérica y un frigobar barato. «Ay, suegrita, no se me quede ahí parada asustada», dijo Lorena al notar mi presencia, enderezando la espalda y limpiándose el sudor de la frente con el dorso del guante de goma. Ya le habíamos dicho a Esteban que este cuarto es un desperdicio. Con lo que sacamos rentándolo a los gringos por esa aplicación del teléfono, vamos a poder pagar las deudas del mes. Además, seamos sinceros, usted ya no usa estas cosas. Con lo que le tiemblan las manitas, es un peligro que ande agarrando agujas. El tono que usó era esa mezcla repugnante de lástima fingida y condescendencia infantilizadora que los jóvenes reservan para los viejos cuando ya los consideran muebles inservibles. Hablaba despacio y elevando un poco la voz, asumiendo que mi edad también me había restado capacidad de comprensión y audición. Bajé la mirada hacia mis manos. Era cierto que la piel estaba manchada por los años y que las venas resaltaban como cordilleras azules bajo un pergamino fino. Era cierto que, a veces, cuando sostenía la taza de café por las mañanas, un ligero temblor me traicionaba. Pero lo que Lorena ignoraba, en su infinita ignorancia de mujer superficial, es que las manos de un artesano tienen memoria propia. Podrían temblarme para sostener una cuchara, pero cuando mis dedos rozan el metal frío de mis pesadas tijeras de sastre, esas que heredé de mi maestro y que guardo en el bolsillo profundo de mi delantal, el temblor desaparece por completo. La herramienta y el cuerpo se vuelven uno solo, firmes y letales. «Es por el bien de todos, mamá», murmuró Esteban, por fin atreviéndose a soltar el destornillador, aunque seguía sin mirarme a los ojos. «El negocio de la venta de repuestos no está dejando nada. La situación está difícil. Este cuarto es enorme. Tiene entrada independiente por el callejón. Es una mina de oro. Y tu basura, tus cosas viejas, solo juntan polvo y arañas. Te vamos a acomodar una maquinita de coser de esas modernas, chiquitas, en la esquina de tu recámara por si quieres hacerle bastillas a tus faldas». La sangre me hirvió en las venas, pero mi rostro se mantuvo inescrutable, tallado en piedra. Esteban siempre había sido así, un buscador de atajos.
Un hombre que saltaba de un negocio fracasado a otro, buscando el dinero rápido, el esfuerzo mínimo. Hace 5 años, cuando perdió su casa por una mala inversión que nunca me supo explicar bien, le abrí las puertas de la mía. Le di asilo a él, a su esposa y a su hija pequeña, pensando que sería algo temporal. Poco a poco, como la humedad que trepa por las paredes en época de lluvias, se fueron adueñando de los espacios. Cambiaron los muebles de la sala, impusieron sus horarios de comida, se apoderaron del control del televisor y de las decisiones del hogar. Yo lo había permitido. Lo confieso con vergüenza, lo permití por esa debilidad tonta que tenemos las madres, esa esperanza ciega de mantener a la familia unida bajo el mismo techo. Me fui encogiendo en mi propia casa, cediendo territorio, hasta quedar reducida a mi recámara y a mi taller. Y ahora venían por mi taller. Venían por mi identidad. Vi cómo Lorena tomaba una caja de cartón donde yo guardaba mis botones antiguos. Había botones de nácar genuino, de baquelita de los años 40, de latón repujado que ya no se fabricaban en ninguna parte del mundo. Sin el menor cuidado, vació el contenido de la caja directamente dentro de la bolsa negra. El sonido de los botones chocando contra el plástico y los demás desperdicios fue como un golpe físico en mi estómago. Sentí el impulso salvaje de gritar, de abalanzarme sobre ella y arrancarle las bolsas, de correr a mi hijo a escobazos de la habitación y exigirles que abandonaran mi casa esa misma tarde. Pero me detuve. La ira descontrolada es el peor enemigo de la buena costura. Cuando uno corta una tela fina estando enojado, el pulso falla, la tijera muerde donde no debe y la prenda se arruina para siempre. La venganza, igual que un vestido de alta costura, requiere paciencia, toma de medidas precisas, hilvanado cuidadoso y un plan estructurado antes de dar la primera puntada definitiva. Llevé mi mano al bolsillo del delantal y mis dedos encontraron el frío consuelo de mis tijeras de sastre y, junto a ellas, mi viejo dedal de plata maciza. Ese dedal me lo había regalado la esposa del gobernador hace 30 años, en agradecimiento por salvar el vestido de novia de su hija en tiempo récord. Lo froté con el pulgar como si fuera un amuleto sagrado. El metal liso y las pequeñas hendiduras me devolvieron el centro de gravedad. ¿Están seguros de que todas esas telas ya no sirven, mijo?, pregunté, forzando un tono de voz tembloroso y sumiso, adoptando el papel de la anciana despistada que ellos querían ver. Hay unos cortes de lino muy buenos ahí. ¡Ay, Jacinta, por favor!, bufó Lorena, perdiendo ya la poca paciencia que había fingido. Esas telas huelen a viejo, a cajón cerrado. Ahorita lo que se usa es otra cosa. Cosas sintéticas, prácticas. Nadie va a querer usar eso. Déjenos trabajar, ¿sí? Váyase a la cocina, le dejé preparado un té de manzanilla en la estufa para que se relaje. En unos días, cuando vea este cuarto pintadito de blanco y con muebles modernos, me lo va a agradecer. Va a ver que hasta se siente más joven con turistas entrando y saliendo. Asentí lentamente, bajando la cabeza en un gesto de aparente derrota. Di media vuelta y comencé a caminar por el pasillo exterior del patio, arrastrando un poco los pies, interpretando mi papel a la perfección. A mis espaldas, escuché el sonido inconfundible de la tela rasgándose. Estaban rompiendo mis patrones base para que cupieran mejor en la basura. Cerré los ojos un segundo. Respiré el aroma a tierra mojada y a jazmines que venía de mis macetas, y seguí caminando hacia mi recámara. Al entrar en mi cuarto, cerré la pesada puerta de madera y le pasé el pestillo de hierro. El silencio de la habitación me abrazó de inmediato. Fui directamente hacia mi buró, encendí la pequeña lámpara de noche y saqué el dedal de plata de mi bolsillo. Me lo coloqué en el dedo medio de la mano derecha. Encajaba con una perfección milimétrica, como una pequeña armadura hecha a medida. Me senté al borde de la cama, observando la habitación que ahora era mi único reducto. Ellos creían que mi silencio en el pasillo era aceptación. Creían que por tener 75 años, mi cerebro se había vuelto tan frágil como mis rodillas en invierno. Daban por sentado que yo no entendía de leyes, ni de permisos, ni de dinero, simplemente porque pasé mi vida entre hilos y agujas. ¡Qué equivocados estaban! Un sastre conoce los secretos más íntimos de las personas. Sabemos quién ha engordado y miente sobre su talla. Sabemos quién tiene un hombro más caído que el otro.
sabemos quién esconde cicatrices bajo mangas largas. Pero, sobre todo, sabemos cómo está construido el mundo, porque entendemos que todo, por más sólido que parezca, está unido por hilos que, si encuentras el extremo correcto, puedes jalar hasta desbaratar la estructura entera. Esteban y Lorena ignoraban demasiadas cosas. Ignoraban que la casa seguía estando exclusivamente a mi nombre, porque nunca firmé las escrituras de donación que Esteban intentó pasarme a escondidas entre unos papeles del seguro médico hace 2 años. Yo los leí. Leí cada maldita letra pequeña de esos documentos antes de negarme a firmar bajo la excusa de que no encontraba mis lentes. Ignoraban también que para abrir un negocio de hospedaje en el centro histórico de este pueblo, las regulaciones municipales exigían una inspección rigurosa y permisos sellados por el ayuntamiento. Permisos que debía aprobar don Filemón, el jefe de desarrollo urbano. El mismo don Filemón al que le salvé la vida social hace una década cuando le confeccioné a su esposa un vestido de gala que ocultaba el corsé ortopédico que la pobre mujer tenía que usar tras un accidente. Don Filemón y yo éramos grandes amigos, compadres de secretos de probador. Y lo más importante de todo, ignoraban lo que yo guardaba en el fondo del doble fondo de mi ropero de cedro. Me levanté de la cama, sintiendo una nueva energía circulando por mis venas. El cansancio crónico de la vejez pareció evaporarse, reemplazado por una claridad mental afilada y peligrosa. Caminé hacia el gran ropero, abrí las puertas dobles y aparté mis vestidos de lana. En el piso del mueble, debajo de unas cajas de zapatos vacías, había un panel de madera suelto. Lo levanté con cuidado. Allí estaba mi verdadera caja fuerte. Una sencilla caja de lámina oxidada donde guardaba los documentos de la casa. Sí, pero también algo mucho más poderoso, una libreta de tapas negras. Durante los 5 años que Esteban y Lorena vivieron bajo mi techo, yo había anotado cada gasto, cada préstamo no devuelto, cada recibo de luz que yo pagué con mi pensión porque ellos no llegaban a fin de mes. Tenía los pagarés que Esteban me hizo firmar para su último negocio fracasado. Aquellos donde yo fui su aval, pero que terminé pagando en su totalidad con mis ahorros para que no nos embargaran. Legalmente, mi hijo me debía una fortuna que yo había decidido perdonar por amor de madre. Pero el amor de madre tiene un límite, y ese límite se cruzó en el momento en que vi mis encajes franceses metidos en una bolsa de basura junto a guantes de látex amarillos. Saqué la libreta negra y la puse sobre mi cama. Acaricié la cubierta con los dedos. Ellos querían modernidad, querían negocios rápidos y turistas, querían tratarme como un estorbo mudo y senil. Pues bien, iban a descubrir que la anciana que cosía en el cuarto del fondo tenía mucha más tela de donde cortar. No iba a gritar, no iba a llorar ni a suplicarles que respetaran mi espacio. Las escenas dramáticas son para las telenovelas que Lorena veía a todo volumen por las tardes. Yo soy una maestra costurera. Mi trabajo siempre ha sido silencioso, meticuloso y exacto. Iba a dejar que pintaran el cuarto. Iba a dejar que compraran los muebles modernos a crédito, como siempre hacían. Iba a dejar que publicaran su anuncio en Internet y se frotaran las manos pensando en los dólares que iban a recibir. Y justo cuando creyeran que el traje les había quedado a la medida, justo cuando estuvieran a punto de lucirlo frente a todos, iba a descoser su teatrito, puntada por puntada, hasta dejarlos completamente desnudos. La luz amarillenta de mi lámpara de noche iluminaba las páginas de mi libreta negra. Pasé la yema del dedo índice sobre los números escritos con tinta azul. Cada cifra era un recuerdo, una decepción, una pequeña traición envuelta en papel de regalo familiar. Mientras allá afuera, en el patio, mi hijo y su esposa seguían desarmando mi vida a martillazos, yo me dedicaba a sumar la de ellos. Esteban siempre tuvo una imaginación muy viva para los negocios, pero una aversión patológica al trabajo duro. En la página 3 de mi libreta estaba anotado el préstamo de 50,000 pesos que le hice hace 7 años para abrir un local de fundas para teléfonos celulares. Duró 4 meses. En la página 8, los 20,000 pesos para reparar el motor de su camioneta, esa que terminó vendiendo a la mitad de su valor en un arranque de desesperación. Y en las páginas centrales, la lista interminable de recibos de luz, agua,
predial y despensas que yo había cubierto desde que se mudaron a mi casa. La suma total era un número obsceno. Con ese dinero podría haberme comprado un terreno en las afueras del pueblo o haber viajado a Europa a ver los museos de moda que siempre soñé. Pero lo invertí en mi sangre, creyendo que la sangre tenía memoria. ¡Qué estupidez más grande! Cerré la libreta de un golpe seco. El sonido me despertó del último rastro de melancolía que me quedaba. Ya no había espacio para la lástima. Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que adornaba la puerta de mi ropero. Me quedé mirándome un largo rato. Vi a una mujer de 75 años. Vi mi cabello completamente blanco, recogido en un moño estricto en la nuca. Vi mis hombros ligeramente encorvados por pasar tantas décadas inclinadas sobre la mesa de corte. Vi las arrugas profundas alrededor de mi boca, surcos cavados por la concentración y por los alfileres que solía sostener entre los labios. Vi exactamente lo que Lorena y Esteban veían. Una anciana frágil, anticuada, un mueble viejo que se podía mover de un rincón a otro sin que opusiera resistencia. Sonreí frente al espejo y la imagen me devolvió una mueca que tenía muy poco de abuela dulce y mucho de loba herida. La vejez es el mejor camuflaje que existe en este mundo. Nadie sospecha de los viejos. La gente joven comete el gravísimo error de confundir la lentitud del cuerpo con la lentitud de la mente. Creen que porque tardamos más en levantarnos de una silla, también tardamos más en darnos cuenta de sus mentiras. Te hablan fuerte, te repiten las cosas como si fueras tonta, te quitan las tareas de las manos con esa prisa neurótica que tienen por resolverlo todo rápido. Y mientras ellos hacen todo ese ruido, nosotros observamos, nos volvemos invisibles. Y la invisibilidad, cuando sabes usarla, es un poder absoluto. Mi plan comenzó a tomar forma en mi cabeza, hilvanándose con la misma precisión con la que solía armar los corpiños de seda. Todo traje a la medida requiere medidas exactas, y yo conocía las debilidades de mis enemigos a la perfección. La primera debilidad de Esteban era la codicia apresurada. Él y Lorena no tenían un solo peso ahorrado. Escuché perfectamente cuando ella le dijo que iban a comprar la cama, el colchón y el pequeño refrigerador usando la tarjeta de crédito de la tienda departamental, esa que cobra unos intereses que te comen vivo si te atrasas un solo día. Iban a endeudarse hasta el cuello con la esperanza de que los turistas gringos pagaran esas deudas con dólares frescos en cuestión de semanas. Mi primera jugada, entonces, era no hacer nada. Debía dejarlos gastar. Si los detenía ahora, si los echaba de la casa esta misma noche, el golpe sería duro. Sí, pero no sería definitivo. Se irían quejándose, haciéndose las víctimas, diciéndole a toda la familia que la abuela loca los había dejado en la calle. No, para que la lección fuera imborrable, tenían que construir su castillo de naipes completo. Tenían que sentir la textura de las sábanas nuevas, oler la pintura fresca del cuarto, ver su anuncio publicado en esa aplicación de internet y saborear la victoria. Tenían que gastar hasta el último centavo de su crédito. La segunda debilidad era su ignorancia. Ignoraban el peso de las reglas y el valor de las conexiones. Vivimos en el centro histórico de la ciudad. Esta casa colonial está protegida por el Patronato de Patrimonio Cultural. No puedes ni siquiera cambiar el color de la fachada sin que el ayuntamiento te mande 3 citatorios y una multa. Mucho menos puedes abrir un negocio de hospedaje clandestino, con entrada por el callejón, sin los permisos de uso de suelo, las verificaciones de protección civil y la licencia comercial. Ahí es donde entraba mi querido compadre, don Filemón. Filemón lleva 30 años atornillado en la Oficina de Desarrollo Urbano del municipio. Es un zorro viejo, un burócrata de la vieja escuela que conoce cada ladrillo de esta ciudad. Hace 10 años, su esposa Margarita sufrió aquel terrible accidente que le dejó la espalda destrozada. Cuando su hija se casó, Margarita estaba deprimida, encerrada en su casa, negándose a asistir a la boda porque el tosco corsé ortopédico de plástico y metal que debía usar la hacía sentir como un monstruo. Ninguna tienda, ningún diseñador de pacotilla pudo ayudarla. Yo fui a su casa, tomé mis cintas, mis sedas más gruesas y mis encajes más finos. Trabajé 3 semanas seguidas, día y noche, construyendo un vestido de madre de la novia que no solo ocultaba el aparato médico,
sino que lo integraba en la estructura del talle, dándole a Margarita una postura de reina y una elegancia que hizo llorar a don Filemón cuando la vio bajar las escaleras. Nunca les cobré un centavo por ese trabajo. Les dije que era mi regalo de bodas para la niña. Desde ese día, Filemón me besa la mano cada vez que me ve en la plaza y me llama la salvadora de su familia. Un favor de ese tamaño no caduca. Se guarda como un as bajo la manga. Froté mi dedal de plata, sintiendo el metal frío contra mi piel. Mi estrategia estaba decidida. Mañana por la mañana saldría a comprar pan y por pura casualidad pasaría a saludar a Margarita. Le comentaría, con esa voz temblorosa de anciana preocupada, que mi hijo estaba haciendo unas remodelaciones muy extrañas en la casa, metiendo extraños y tirando paredes. Le diría que tenía miedo de que le hicieran daño a la estructura de la casa antigua. Margarita, que es una mujer protectora y bastante chismosa, no tardaría ni 10 minutos en contarle el drama a Filemón. Y Filemón, como buen perro guardián del municipio y amigo leal, mandaría a sus inspectores más duros en el momento exacto. Pero no debía mandar a los inspectores durante la remodelación, eso arruinaría la primera parte del plan. Tenían que llegar justo el día de la inauguración, justo cuando el primer turista cruzara la puerta de mi antiguo taller de costura. El sonido de la puerta principal, cerrándose de golpe, me sacó de mis pensamientos. Esteban y Lorena habían terminado de sacar la primera tanda de bolsas a la calle. Escuché sus pasos pesados regresando por el pasillo. Era hora de entrar en personaje. Guardé la libreta negra debajo de la madera suelta en el ropero. Volví a acomodar las cajas de zapatos y cerré las puertas. Me quité el dedal de plata y lo hundí en el fondo del bolsillo de mi delantal. Caminé hacia la puerta de mi recámara, quité el pestillo y salí al pasillo arrastrando los pies un poco más de lo normal. Fui hacia la cocina. La luz blanca del tubo fluorescente parpadeaba un poco. Sobre la estufa, en una taza desportillada que yo nunca usaba para las visitas, estaba el té de manzanilla que Lorena me había dejado. Estaba frío y tenía una nata opaca en la superficie. Daba asco, pero lo tomé entre mis manos temblorosas justo cuando mi nuera entraba a la cocina buscando un vaso de agua. «Ay, Jacinta, ¿todavía despierta?», me dijo suspirando con exageración, como si mi simple existencia la agotara. «Ya sacamos toda esa basura a la banqueta. Mañana temprano pasa el camión del municipio y se lleva todo. El cuarto quedó pelón, pelón. Listo para que mañana venga el pintor». «Gracias, hija», respondí, bajando la mirada hacia la taza fría. «Es que me dio un poco de tristeza. Ya sabes, las cosas de uno. Pero tienes razón. Yo ya estoy vieja para esas herramientas». Lorena sonrió. Fue una sonrisa torcida, triunfal. La sonrisa de alguien que acaba de robarle el nido a un pájaro viejo y se siente orgullosa de su hazaña. Se acercó y me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro. «No se ponga sentimental, suegrita. Piense en el dinero. Esteban va a manejar todo desde su teléfono. Usted no va a tener que mover ni un dedo. Solo se queda aquí calladita en su cuarto cuando haya huéspedes y listo. Hasta le vamos a comprar una televisión más grande para su recámara en unos meses, para que vea sus novelas a gusto». La furia me subió por la garganta como bilis, pero me la tragué con un trago del té asqueroso. Mantuve la expresión vacía, asintiendo lentamente. «Qué buenos son conmigo», murmuré, con una voz tan suave que casi parecía un suspiro. «Ojalá Dios les multiplique todo lo que están haciendo». «Amén, suegrita. Váyase a dormir ya, que mañana empezamos temprano a raspar las paredes y va a haber polvo». Me di la vuelta y regresé a mi recámara paso a paso. Una vez dentro, con la puerta cerrada y el pestillo pasado, mi postura cambió de inmediato. La anciana encorvada desapareció. Mi espalda se irguió, mis hombros se cuadraron y mis manos dejaron de temblar. Esa noche dormí como no lo hacía en años. Un sueño profundo, reparador, sin una sola pesadilla. Al despertar, el sonido de las espátulas raspando la pintura vieja en el cuarto del fondo fue mi música de buenos días. Me vestí con cuidado. Elegí un vestido de lino color hueso, impecable, cortado por mí hace 15 años, pero que aún mantenía una caída perfecta. Me puse mis zapatos ortopédicos, porque la comodidad no está peleada con la elegancia, y me colgué al cuello un camafeo discreto. Me apliqué un poco de polvo en el rostro y me recogí el cabello.
Al mirarme al espejo, no vi a la víctima de la noche anterior. Vi a una generala preparándose para inspeccionar el campo de batalla. Salí al patio. Esteban estaba cubierto de polvo blanco, tosiendo por no usar mascarilla, intentando arrancar el hermoso papel tapiz francés que yo había colocado en la pared norte de mi taller. Lorena barría los escombros de mala gana. Al verme salir arreglada, los dos se detuvieron. ¿A dónde va tan guapa, mamá?, preguntó Esteban, limpiándose el sudor con el antebrazo y dejando una mancha gris en su frente. Al mercado, mijo. Y a la iglesia. Hoy es el aniversario luctuoso de tu tía Remedios. Quiero ir a ponerle una veladora. Y de paso, paso a la panadería. ¿Quieren que les traiga unas conchas para el café? Uy, sí, doña Jacinta. Unas conchas de chocolate estarían perfectas, dijo Lorena, apoyándose en la escoba. Ándele, vaya con cuidado, no se vaya a tropezar en las banquetas rotas de la plaza. Tendré mucho cuidado, hija. Ustedes trabajen tranquilos. Esta es su casa. Salí a la calle y el sol de la mañana me calentó el rostro. Caminé por la banqueta empedrada con paso firme. No iba al mercado, por supuesto. Y la tía Remedios llevaba muerta 20 años. Nadie le ponía veladoras ya. Mis pasos me llevaban directamente hacia el barrio de San Juan, a la casa de 2 pisos con enredaderas donde vivía Margarita. Mientras caminaba, repasaba mentalmente el diálogo. Tenía que sonar inocente, preocupada. Tenía que sembrar la semilla de la sospecha sin parecer chismosa. Margarita era el hilo del que iba a jalar para descoser el futuro de mi hijo. Pensé en mis patrones de papel manila rotos dentro de las bolsas de plástico negro. Pensé en mis telas finas mezcladas con restos de comida y polvo. El dolor seguía ahí, latente en el centro de mi pecho, pero ahora estaba envuelto en una capa de hielo protector. Ya no era sufrimiento puro, era propósito. Las costureras sabemos que cuando una prenda se arruina por completo, no sirve de nada intentar ponerle parches. Los parches son para la gente pobre de espíritu, para los que se conforman con la mediocridad. Cuando una prenda está podrida desde las costuras, lo único que se puede hacer es tomar las tijeras grandes, cortar por lo sano, tirar los pedazos inservibles a la basura y empezar un diseño completamente nuevo, con telas más fuertes y medidas más estrictas. Y yo estaba a punto de confeccionarles a mi hijo y a mi nuera el traje más apretado, incómodo y asfixiante de sus vidas. Un traje a la medida de su propia avaricia. El reloj de pared de la sala daba las 11 de la mañana cuando toqué el timbre de la casa de Margarita, allá en el florido barrio de San Juan. Me había tomado mi tiempo para llegar, caminando a paso medido, disfrutando de la sombra de los fresnos y repasando cada palabra de mi libreto. Cuando la puerta de madera tallada se abrió, Margarita me recibió con esa sonrisa amplia y sincera que siempre me dedicaba. Llevaba puesto un conjunto de lino color durazno que yo misma le había ajustado hace un par de años. Se veía elegante, segura de sí misma, muy lejos de la mujer encorvada y deprimida, que fue antes de que mis tijeras y mi ingenio le devolvieran la dignidad. Nos sentamos en su patio interior a tomar un café de olla humeante. Hablamos del clima, de los precios absurdos del mercado y de los dolores de rodilla que llegan con las lluvias. Dejé que la conversación fluyera con naturalidad durante media hora antes de lanzar la primera puntada de mi estrategia. Lo hice bajando la mirada, frotando el borde de mi taza con dedos temblorosos y dejando escapar un suspiro cargado de falsa angustia. Le conté, con la voz quebrada de una anciana al borde del pánico, que mi hijo Esteban estaba haciendo unas remodelaciones muy agresivas en mi casa. Le hablé del polvo, del ruido espantoso de los mazos golpeando las paredes y de cómo habían sacado todas mis cosas de costura a la calle. Pero el verdadero gancho, el alfiler directo al nervio, fue cuando le mencioné la estructura de la casa. Le dije que Esteban estaba tirando una parte del muro norte, el que daba al callejón, para poner una puerta independiente y una cerradura electrónica. Lloriqueé un poco diciendo que tenía terror de que el techo de vigas originales se nos viniera encima a mitad de la noche, porque esos muchachos no habían contratado a un arquitecto, sino a unos albañiles improvisados que cobraban barato. Margarita abrió los ojos de par en par. La taza de café se quedó a medio camino de sus labios. Como esposa del jefe de desarrollo urbano, ella conocía perfectamente las leyes de conservación del centro histórico. Sabía que alterar una fachada o un muro de carga en una casa colonial sin permisos era un delito que el municipio castigaba con clausuras inmediatas y multas estratosféricas.
Pero Jacinta, por Dios santo, exclamó Margarita, llevándose una mano al pecho. Eso es peligrosísimo. Las casas de tu calle están protegidas por el patronato. Si tocan un muro de carga sin un estudio topográfico, pueden dañar hasta las casas de los vecinos. ¿Y para qué quieren hacer una puerta al callejón? Ay, Margarita, me da mucha vergüenza decirlo, murmuré, secándome una lágrima inexistente con un pañuelo de algodón. Quieren meter turistas, extranjeros que rentan por esos teléfonos modernos. Yo les dije que no tenemos permiso para un hotel, pero Esteban dice que el gobierno es tonto, que nadie se va a dar cuenta porque todo se cobra por internet. Yo ya no duermo, Margarita. Tengo miedo de que me metan a la cárcel por culpa de mi muchacho. La casa sigue a mi nombre, ya ves. La indignación tiñó el rostro de Margarita de un rojo intenso. Su sentido de la justicia, combinado con la ofensa directa a la autoridad de su marido, encendió la pólvora exactamente como yo lo había calculado. Me tomó de las manos, apretándolas con fuerza protectora, y me juró por todos los santos que no iba a permitir que mi propio hijo me pusiera en riesgo legal ni que destruyera el patrimonio del pueblo. Me prometió que esa misma noche hablaría con Filemón. Yo le supliqué que no le dijera a Esteban que yo había ido a quejarme, argumentando que me correrían a la calle si se enteraban. Ella asintió, cómplice y fiera. Regresé a mi casa con una bolsa de pan dulce y el corazón latiendo a un ritmo sereno y constante. Al entrar al patio, el escenario era desolador, pero ya no me dolía. Estaban pintando las paredes de mi antiguo taller de un color blanco invierno, un tono frío y de hospital, que borraba cualquier rastro de la calidez que mis telas le habían dado a ese espacio durante 40 años. Lorena estaba sentada en una cubeta de pintura vacía, revisando unos catálogos de muebles en su teléfono, mientras Esteban lidiaba con unos cables eléctricos mal pelados. Les ofrecí las conchas de chocolate con una sonrisa dócil. Durante las siguientes 3 semanas me dediqué a interpretar el papel de la madre ignorante y servicial. Les preparaba jarras de limonada fría, barría el polvo de los pasillos sin quejarme y observaba, en absoluto silencio, cómo cavaban su propia tumba financiera. La paciencia es el hilo más resistente que existe en el mundo de la costura. Te enseña a no forzar la tela, a dejar que caiga por su propio peso antes de hacer el dobladillo definitivo. Yo apliqué esa misma paciencia mientras veía llegar los camiones de reparto. Compraron una cama de madera aglomerada que crujía con solo mirarla. Adquirieron un colchón de dudosa calidad, sábanas sintéticas que se llenaban de estática al frotarlas, un refrigerador minúsculo y una televisión de pantalla plana que ocupaba casi toda una pared. Cada vez que llegaba un paquete nuevo, yo me paraba en el umbral de la puerta, aplaudiendo suavemente y felicitándolos por su buen gusto, mientras mi cerebro sumaba los costos. Por las noches, encerrada en mi recámara, sacaba mi libreta de tapas negras del doble fondo del ropero y anotaba los gastos aproximados. La deuda que estaban acumulando en esas tarjetas de crédito con intereses usureros ya superaba los 100,000 pesos. Estaban apostando la vida entera a una fantasía de dinero fácil. Una tarde, mientras almorzábamos caldo de pollo en la cocina, decidí hacer un pequeño movimiento táctico para asegurarme de que su arrogancia no decayera. Lorena estaba haciendo cuentas en una servilleta, mordiéndose el labio con preocupación. «Ya topamos la tarjeta de la tienda, Esteban», dijo ella en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo escuchara. «Y todavía falta comprar la cerradura inteligente y las toallas. Los pagos mensuales van a quedar altísimos». Esteban hizo un gesto de fastidio con la mano, restándole importancia con esa actitud de macho proveedor que nunca proveía nada. «Tranquila, mujer. Ayer vi en la aplicación que en esta zona los gringos pagan hasta 2,000 pesos por noche. Con que rentemos 15 días al mes, pagamos la tarjeta, nos sobra para vivir bien y hasta le compramos su televisión nueva a mi mamá. Es una inversión segura». Tomé un sorbo de mi caldo y los miré con ojos muy abiertos, fingiendo admiración y un toque de miedo. «¡Ay, mijos, qué valientes son! Con tanto dinero de por medio, ojalá no venga el municipio a cobrarles impuestos o a pedirles papeles». El otro día escuché en la radio del señor carnicero que andan clausurando negocios que no tienen licencia. Yo no entiendo de esas cosas, pero dicen que las multas son de quitarte la casa. Esteban soltó una carcajada ronca, limpiándose la boca con el dorso de la mano.
Me miró con esa superioridad lastimosa que ya se había vuelto su sello personal. Mamá, por favor, no repitas los chismes del mercado. Esto es tecnología. La aplicación no le avisa al gobierno de aquí. Nosotros recibimos el dinero en una cuenta de internet. Nadie del municipio va a venir a meter sus narices porque por fuera la casa se ve igual. Tú no te preocupes por cosas de negocios, que de eso me encargo yo. Tú nomás dedícate a regar tus macetas. Asentí lentamente, bajando la cabeza para ocultar la sonrisa afilada que amenazaba con asomarse en mis labios. Qué bueno que eres tan listo, hijo. Me dejas mucho más tranquila. La trampa estaba armada, y ellos mismos le habían puesto el cebo. Días después, instalaron la cerradura electrónica en la nueva puerta del callejón. Lorena pasó toda una mañana tomando fotografías del cuarto. Acomodó unas flores de plástico espantosas sobre la mesa de noche, estiró las sábanas sintéticas para que no se vieran las arrugas y tomó fotos desde todos los ángulos. Esa misma tarde, subieron el anuncio a la plataforma. La tensión en la casa cambió. Pasaron de la euforia de las compras a la ansiedad de la espera. Se pasaban los días mirando la pantalla del celular, esperando que sonara la campana virtual del dinero. Fueron 3 días de silencio absoluto. 3 días en los que vi a Esteban comerse las uñas y a Lorena caminar de un lado a otro, quejándose de que el primer pago de la tarjeta ya casi vencía. Yo me mantenía en mi rincón, bordando unas servilletas de lino con hilo de algodón mercerizado, dejando que su desesperación se cocinara a fuego lento. Y entonces, el jueves por la mañana, el teléfono de Esteban emitió un pitido agudo y alegre. Un grito de celebración rebotó en las paredes del patio. Lorena saltó a los brazos de mi hijo y ambos empezaron a dar de brincos como adolescentes que acaban de ganar la lotería. Había caído la primera reserva. Una pareja de turistas canadienses, un señor y una señora mayores, habían pagado por adelantado una estancia de 5 noches. Llegarían al día siguiente, el viernes, en punto de las 4 de la tarde. «¡Te lo dije, Lorena! ¡Te lo dije!», gritaba Esteban, rojo de la emoción. «¡Casi 10,000 pesos de un solo golpe! ¡Somos ricos, carajo!». Me acerqué a ellos frotándome las manos en el delantal, interpretando mi papel de abuela emocionada. Los abracé, los felicité y les dije que iba a encenderle una veladora a San Judas Tadeo por el milagro concedido. En cuanto me soltaron para seguir celebrando, regresé a mi cuarto, cerré la puerta y me senté al borde de la cama. Saqué mi dedal de plata del bolsillo y me lo coloqué en el dedo medio. El metal frío me recordó que el trabajo aún no estaba terminado. Faltaba el último hilván. Tomé el teléfono fijo de mi buró y marqué el número de la casa de Margarita. Contestó al segundo tono. «Margarita, hija, perdona que te moleste», susurré, tapando la bocina con la mano libre para fingir que hablabas a escondidas. «Es que estoy temblando de los nervios. Ya rentaron el cuarto. Vienen unos extranjeros mañana viernes a las 4 de la tarde en punto. Ya les dieron la clave para entrar por el callejón. Esteban dice que si esto funciona, va a tirar el otro muro del patio para hacer un segundo cuarto el mes que viene. Tengo mucho miedo, Margarita. Si los vecinos ven a esos extraños, me van a echar a la policía a mí». Escuché la respiración pesada de Margarita al otro lado de la línea. Era el sonido de un toro a punto de salir al ruedo. «No llores, mi Jacinta hermosa. No llores, que me partes el alma», dijo Margarita, con una voz firme y autoritaria. «Usted no tiene de qué preocuparse. Filemón ya tiene el reporte sobre su escritorio. Mandó a unos inspectores a dar rondines discretos esta semana por su calle y ya confirmaron que hicieron una puerta nueva sin avisar al patronato. Esto es un atropello. Le prometo por la vida de mis hijos que mañana a las 4 de la tarde, cuando esos gringos intenten meter un pie en esa casa, Filemón les va a caer con todo el peso de la ley. Se les acabó el jueguito a su hijo y a su nuera». «Gracias, Margarita. Dios te pague por proteger a esta vieja inútil». Colgué el auricular con una delicadeza extrema. Me quité el dedal, lo pulí con la falda de mi vestido y lo guardé. Todo estaba listo. Las costuras invisibles que yo había trazado debajo de sus narices estaban a punto de cerrarse de golpe, atrapándolos en un diseño del que jamás podrían escapar. Esa noche de jueves, la casa olía a limpiador de pisos con aroma a lavanda artificial y a la ansiedad sudorosa de Esteban y Lorena.
Estaban tan concentrados en repasar las instrucciones de la cerradura electrónica y en preparar unas botellitas de agua de cortesía para los extranjeros, que no se dieron cuenta de que yo había empacado un pequeño maletín de cuero con mis documentos más importantes, mi libreta negra y unas mudas de ropa. Lo escondí debajo de mi cama, listo para cualquier eventualidad. Me acosté temprano, escuchando el zumbido del refrigerador barato desde el otro lado del patio. Mis manos, cruzadas sobre mi pecho, no temblaban en lo absoluto. Mañana, justo a las 4 de la tarde, el sonido de la lona rasgándose no sería el de mis patrones de papel manila en bolsas de basura, sino el de las ilusiones de mi hijo cayendo hechas pedazos bajo el mazo implacable de la realidad. Mañana les iba a demostrar que una maestra costurera nunca deja hilos sueltos. El viernes amaneció con un cielo despejado y un calor seco, pesado, de esos que anticipan una tormenta perfecta. Desde muy temprano, la casa olía a limpiador de pisos, con aroma a pino sintético y a la ansiedad rancia de mi hijo y mi nuera. Yo me senté en mi mecedora de mimbre bajo la sombra del níspero en el patio central, con un bordado sobre el regazo. Pasaba la aguja por la tela de lino con movimientos lentos, rítmicos, interpretando a la perfección el papel de la anciana inofensiva que solo espera a que pase el tiempo. Esteban caminaba de un lado a otro del pasillo, mirando la pantalla de su teléfono celular cada 5 minutos. Lorena, por su parte, acomodaba por 10ª vez unas toallas baratas, ásperas y delgadas como papel de lija, sobre la cama aglomerada que crujía con solo mirarla. Habían rociado el cuarto que alguna vez fue mi santuario con un aromatizante de lavanda tan artificial que me provocaba náuseas. A las 3:45 de la tarde, la tensión era tan densa que se podía cortar con mis pesadas tijeras de sastre. «Ya casi llegan, mamá», me dijo Esteban, frotándose las manos sudorosas contra sus pantalones de mezclilla. «Acuérdate de lo que te dijimos. Si salen al patio, tú nomás sonríes y les dices «hello». No vayas a empezar a platicarles de tus achaques, que los gringos son muy delicados para esas cosas y nos pueden dejar una mala calificación en la aplicación». Asentí con la cabeza, bajando la mirada hacia mis manos, permitiendo que un ligero temblor sacudiera mis dedos antes de tomar la aguja nuevamente. «Claro, mijo. Yo no molesto a nadie. Me quedo aquí calladita». Exactamente a las 4 de la tarde, el sonido inconfundible de unas ruedas de plástico duro rebotando contra los adoquines del callejón rompió el silencio de la tarde. Eran las maletas de los canadienses. El teléfono de Esteban emitió un pitido alegre y la cerradura electrónica de la nueva puerta comenzó a parpadear con una luz azul. «¡Ya llegaron! Lorena, acomódate la blusa, rápido», susurró Esteban, rojo de la emoción, corriendo hacia el fondo del patio para recibirlos. Vi cómo la puerta de madera se abría hacia afuera. Allí estaban, un hombre alto de cabello platinado y una mujer rubia con lentes de sol, arrastrando su equipaje y sonriendo con esa amabilidad exagerada de los turistas. Esteban extendió los brazos y soltó un «Welcome, my friends, welcome to your house», con un acento espantoso que me dio un poco de vergüenza ajena. Pero los canadienses no alcanzaron a dar ni 3 pasos dentro de mi propiedad. Antes de que sus maletas cruzaran por completo el umbral, el rechinar agudo de las llantas de una camioneta frenando de golpe en el callejón ahogó las palabras de bienvenida de mi hijo. Era una camioneta blanca, impecable, con el enorme logotipo del ayuntamiento pintado en las puertas laterales y la leyenda Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en letras mayúsculas oscuras. Mi corazón dio un salto de pura satisfacción, pero mi rostro se mantuvo congelado en una expresión de sorpresa e inocencia. De la camioneta bajaron 3 hombres con chalecos beige y tablas de apuntes en las manos. Al frente de ellos venía el ingeniero Morales, un hombre estricto y de bigote poblado, la mano derecha de mi querido compadre Filemón. Morales caminó directo hacia la puerta abierta, bloqueando el paso de los turistas, y clavó su mirada severa en Esteban. «Buenas tardes. ¿Usted es el responsable de este domicilio?», preguntó el ingeniero, con una voz potente que resonó en todo el patio. Esteban palideció al instante. La sonrisa se le borró de la cara, y sus manos, que segundos antes estaban extendidas en señal de bienvenida, cayeron pesadamente a sus costados. Sí. Bueno, vivo aquí. ¿Qué se le ofrece, jefe?».
balbuceó mi hijo, intentando sonar casual, aunque el sudor frío ya le brillaba en la frente. Tenemos un reporte por alteración de fachada en zona de patrimonio histórico y operación de comercio de alojamiento sin licencias de uso de suelo, ni dictámenes de protección civil, recitó Morales, leyendo su tabla con una frialdad burocrática que me pareció poesía pura. Necesito ver los permisos de obra mayor para la apertura de esta puerta al exterior y su licencia de funcionamiento comercial. Ahora mismo. Los turistas canadienses, aunque no hablaban español, no necesitaban un traductor para entender la situación. El lenguaje de la autoridad, el pánico en el rostro de Esteban y los chalecos oficiales eran universales. La mujer rubia retrocedió un paso, jalando su maleta hacia la calle, y le murmuró algo a su esposo en inglés. El hombre asintió rápidamente, sacó su teléfono, hizo un gesto de disculpa con la mano y sin decir una palabra más, ambos dieron media vuelta y se alejaron casi corriendo por el empedrado, arrastrando sus maletas con urgencia. «No, espérense. Mister, please, wait», gritó Lorena, asomándose por la puerta, viendo cómo sus primeros 10,000 pesos se esfumaban en el aire. «Esteban, haz algo, se van». «Señor, le hice una pregunta», bramó el ingeniero Morales, ignorando el drama de mi nuera. «¿Tiene los permisos o no?» «Jefe, mire, podemos arreglarnos», intentó decir Esteban, bajando la voz y metiendo la mano a su bolsillo en un gesto patético y predecible. «Es un asuntito de nada. Solo rentamos un cuartito por internet. Todo el mundo lo hace. Cuidado con lo que intenta, ciudadano, porque le llamo a la patrulla por intento de soborno a la autoridad», lo cortó Morales de tajo, levantando la mano. «Al no presentar la documentación requerida, esta obra se declara clandestina y el giro comercial ilegal. Procedemos a la clausura inmediata del área». Lo que siguió fue un espectáculo que guardaré en mi memoria hasta el último de mis días. Los dos ayudantes de Morales sacaron de sus mochilas unos enormes rollos de cinta adhesiva con la palabra «clausurado», impresa en letras rojo sangre y cintas de plástico amarillo de advertencia. El sonido del adhesivo grueso al desenrollarse y pegarse contra el marco de la puerta recién instalada y sobre los ventanales de mi antiguo taller fue música para mis oídos. Era un crujido seco, definitivo. Un sonido mucho más satisfactorio que el de las bolsas de basura negras en las que ellos habían embutido mis telas y mis años de trabajo. Lorena empezó a llorar de frustración, tapándose la boca con ambas manos. Esteban estaba paralizado, viendo cómo los inspectores sellaban el cuarto de manera cruzada, haciendo imposible abrir la puerta sin romper los sellos oficiales. Finalmente, Morales arrancó una hoja de papel carbón de su talonario y se la entregó a mi hijo. «Esta es la notificación de la multa. Por ser zona de patrimonio histórico, la infracción es de categoría grave. Tienen 5 días hábiles para presentarse en el ayuntamiento a liquidar el monto y presentar un proyecto arquitectónico de restauración para devolver el muro a su estado original. Si rompen los sellos, es un delito federal y hay pena de cárcel. Que tengan muy buena tarde». Los inspectores se dieron la media vuelta, subieron a su camioneta y arrancaron, dejando tras de sí una nube de polvo y el silencio más pesado que jamás haya habitado esta casa. Me levanté de la mecedora despacio, dejando mi bordado sobre el asiento. Caminé hacia ellos arrastrando ligeramente los pies. Lorena sollozaba, apoyada contra la pared del pasillo. Esteban miraba la hoja de papel en sus manos como si estuviera escrita en un idioma extraterrestre. Su rostro había perdido todo el color, quedando de un tono cenizo, casi verdoso. «¿Qué pasó, mijo?», pregunté, con mi mejor voz de anciana asustada. «¿Por qué pusieron esas calcomanías tan feas en el cuarto? ¿Y los extranjeros?». Esteban levantó la mirada hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre. La arrogancia del empresario moderno había desaparecido por completo, dejando en su lugar a un niño asustado y acorralado. «Mamá, nos arruinaron», susurró con la voz quebrada. «La multa, mamá, la multa es de 120,000 pesos. Y la aplicación nos va a cobrar una penalización por cancelarles a los gringos. Todo es culpa de este maldito pueblo atrasado», estalló Lorena, limpiándose las lágrimas con rabia, embarrándose el maquillaje por las mejillas. «No nos dejan progresar. Esteban, las tarjetas están al tope. Compramos la cama, la tele, el refrigerador,
Todo a meses. El primer pago vence la semana que viene. No tenemos un peso en el banco. Esteban se pasó las manos por el cabello, jalándoselo con desesperación. Entonces me miró fijamente. Vi en sus ojos el engranaje de su mente mediocre intentando buscar, como siempre, el atajo. Su mirada se iluminó con esa luz tóxica del oportunismo que tan bien conocía. «Mamá, tú tienes que ayudarnos», dijo, acercándose a mí y tomándome de los hombros con una fuerza que me incomodó. «La casa está a tu nombre. La multa viene ligada a la propiedad. Si no pagamos, el gobierno te puede embargar la casa a ti. Eres tú la que está en peligro. ¿Entiendes?» Lorena dejó de llorar y asintió vigorosamente, acercándose también, formando un cerco a mi alrededor. «Sí, suegrita, es su responsabilidad también. Nosotros lo hicimos por el bien de la familia. Tiene que ir al banco mañana mismo a pedir un préstamo sobre las escrituras. Con la casa como garantía le prestan rápido. Nosotros se lo vamos pagando poco a poco, se lo juramos. O firme de una vez los papeles de donación a nombre de Esteban y nosotros nos encargamos del pleito legal». Los miré a los dos. Estaban ahí, parados sobre los escombros de su propia avaricia, intentando usar mi vejez y mi supuesto miedo para salvarse a costa de mi único patrimonio. Era el momento. La prenda ya estaba hilvanada, medida y probada. Solo faltaba cerrar la costura final. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire cálido de la tarde. Me solté del agarre de Esteban con un movimiento seco y firme que lo tomó por sorpresa. Enderecé mi espalda, vértebra por vértebra, sacudiéndome de golpe los 10 años de debilidad fingida que me había echado encima. Mis hombros se cuadraron. Levanté la barbilla y los miré directamente a los ojos, ya no desde abajo, sino desde la imponente altura de mi autoridad. El temblor de mis manos desapareció por completo. «No, Esteban», dije. Mi voz ya no era un susurro frágil y agudo. Era profunda, resonante y afilada como la hoja de una guillotina. «Yo no voy a ir a ningún banco. Y mucho menos voy a hipotecar la casa que me costó 40 años de mi vida construir, puntada por puntada, para pagar tu inmensa estupidez». Esteban dio un paso atrás, parpadeando rápidamente, desconcertado por el cambio repentino en mi tono y en mi postura. «Mamá, ¿qué dices? Te van a quitar la casa». «A mí no me van a quitar absolutamente nada», lo interrumpí, levantando una mano para silenciarlo. «El que abrió la puerta sin permiso fuiste tú. El que se registró en esa aplicación con su nombre, su cuenta bancaria y su teléfono, fuiste tú. El ingeniero Morales te entregó la multa a ti porque te identificó como el responsable de la obra. Conozco las leyes municipales mejor que tú, porque a diferencia tuya, yo sí sé leer las letras chiquitas. Pero tú eres una señora mayor, ¿no entiendes?», intentó intervenir Lorena, aunque su voz ya sonaba pequeña, temerosa. Di media vuelta, caminé hacia mi recámara con pasos firmes y rápidos que los dejaron mudos, y regresé al patio segundos después con mi pequeño maletín de cuero. Lo abrí sobre la mesa de hierro forjado del patio. Saqué primero un folder amarillo y dejé caer las escrituras originales de la casa frente a ellos. «Yo entiendo perfectamente todo, Lorena. Entiendo, por ejemplo, que hace 2 años tu marido intentó hacerme firmar un documento de cesión de derechos haciéndolo pasar por una póliza de gastos médicos. No lo firmé. Fingí que no encontraba mis lentes y firmé un papel en blanco que luego destruí. La casa es mía, 100% mía. Y no hay ningún embargo que proceda en mi contra, porque la multa está a nombre del operador del negocio clandestino, o sea, de tu marido». Esteban me miraba con la boca ligeramente abierta. Era la mirada de un hombre que acaba de descubrir que el piso sobre el que estaba parado era, en realidad, un cristal a punto de romperse. Metí la mano al maletín una vez más y saqué mi arma final, la libreta de tapas negras. La abrí por la mitad. El sonido de las hojas de papel pasando resonó como latigazos en el silencio del patio. «Lo que también entiendo es de números», continué, fijando mi vista en las cifras escritas con tinta azul. 50,000 pesos para las fundas de celulares que fracasaron. 20,000 pesos para la reparación de la camioneta. 75 recibos de luz. 40 meses de despensas. 18,000 pesos de la tarjeta de crédito que les presté para las medicinas de la niña y que se gastaron en un viaje a la playa. El total
Sumando los intereses que me costó sacar ese dinero de mi inversión, asciende a 210,000 pesos. Cerré la libreta de golpe. El sonido los hizo respingar a los dos. Tienen una deuda total, sumando mi dinero, lo que le deben a la tienda por esos muebles horribles y la multa del ayuntamiento, de más de 350,000 pesos. Están en la ruina absoluta. Mamá, por favor, suplicó Esteban, y por primera vez en su vida adulta, lo vi llorar de verdad. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas llenas de polvo. No nos puedes hacer esto. Somos tu familia. Tienes que apoyarnos. El gobierno nos tendió una trampa. Fue mala suerte. Solté una carcajada corta y amarga que rebotó en las paredes coloniales. ¿Mala suerte? ¿El gobierno? Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de lástima y repugnancia. Ustedes creen que los viejos somos invisibles. Creen que porque no hablamos rápido o porque no entendemos de sus teléfonos modernos, somos tontos. Se equivocaron de vieja. ¿De verdad creen que los inspectores llegaron a las 4 de la tarde, justo el día y la hora de la inauguración, por pura casualidad? Lorena abrió mucho los ojos, llevándose una mano al pecho. Su respiración se aceleró al comprender por fin el panorama completo. Tú les dijiste, susurró mi nuera, horrorizada. Tú nos denunciaste. Don Filemón, el jefe de desarrollo urbano, es un gran amigo mío, dije con calma, saboreando cada sílaba. Su esposa Margarita y yo tomamos café juntas. Y sí, Lorena, yo les dije exactamente lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y a qué hora iban a llegar los turistas. Yo hilvané esta trampa y yo misma los empujé adentro. «¡Eres un monstruo!», me gritó Esteban, dando un paso hacia mí con los puños apretados, la desesperación convirtiéndose en rabia impotente. «Eres mi madre. Vaciaste mi vida. Destruiste mi negocio». No me inmuté. Mantuve mi postura firme, sin retroceder un solo milímetro. Llevé mi mano al bolsillo de mi delantal, toqué la plata fría de mi dedal y saqué mis pesadas tijeras de sastre. Las sostuve en mi mano derecha, no como un arma, sino como un símbolo de la autoridad que me pertenecía. «Tú fuiste el primero en vaciar, Esteban», le respondí, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro gélido, peligroso. «Tú y tu esposa empacaron mi vida, mi legado y mi dignidad en bolsas de basura negras usando guantes de látex amarillos, como si yo fuera una enfermedad de la que querían curarse. Rompieron mis patrones y pisotearon mis encajes. Querían que me encogiera en una esquina, callada, esperando la muerte mientras ustedes lucraban con mi casa. Las costureras sabemos que cuando una prenda está podrida desde las costuras, no se arregla con parches, se corta y se tira a la basura». Señalé la puerta de la calle con la punta de mis tijeras. «Tienen 24 horas. Para mañana a las 5 de la tarde, los quiero fuera de mi casa. Empaquen su ropa, llévense esa televisión gigante y esas sábanas de plástico. Si para cuando el reloj dé las 5 ustedes siguen aquí, voy a ir con el juez de lo civil. Le voy a presentar los pagarés que me firmaste hace 7 años y que aún conservo, y pediré el embargo de tu camioneta y de todo lo que posees. Y créeme, mi abogado es tan buen amigo mío como lo es don Filemón». Esteban cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando ruidosamente en medio del patio. Lorena se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentada en el suelo, mirando a la nada, completamente derrotada, consciente de que su castillo de naipes se había derrumbado sobre ellos. Yo los miré desde arriba, sintiendo el metal de mis tijeras en la mano. Ya no era la anciana frágil que cedía el control de la televisión, ni la abuela asustada que se escondía en su cuarto. Era Jacinta, la maestra costurera, y finalmente había recuperado el dominio absoluto de los hilos de mi propia vida. Las siguientes 24 horas fueron una sinfonía de ruidos patéticos y silencios cargados de veneno. No hubo más risas arrogantes ni zumbidos de herramientas eléctricas. El ambiente en mi casa, ese que durante 5 años había estado secuestrado por la prepotencia de mi hijo y la frivolidad de mi nuera, se llenó de pronto con el sonido arrastrado de la derrota. Me instalé en mi mecedora de mimbre en el corredor del patio, con una taza de café negro en las manos, y me dediqué a observar el espectáculo con la misma frialdad con la que un sastre evalúa una tela de mala calidad antes de desecharla.
Esteban y Lorena corrían de un lado a otro, metiendo sus pertenencias en cajas de cartón corrugado que consiguieron en la tienda de abarrotes de la esquina. La ironía de la vida es una costurera con un sentido del humor muy fino. Terminaron guardando su ropa en el mismo tipo de bolsas de basura negras y gruesas en las que habían embutido mis sedas y mis encajes franceses apenas unos días atrás. Los veía sudar bajo el sol del mediodía, tropezando entre ellos, murmurando insultos por lo bajo. En un momento de la mañana, Lorena intentó pasarse de lista. La vi salir de la cocina, abrazando una caja donde sobresalían los mangos de mi cubertería de plata, esa que me regalaron el día de mi boda y que solo usábamos en Navidad. Esa caja se queda en la mesa de la cocina, Lorena, dije, sin levantar la voz, pero con la firmeza de un martillo golpeando un clavo. Ella se detuvo en seco, apretando los dientes. Me miró con unos ojos inyectados en rabia y humillación, pero no se atrevió a desafiarme. Sabía que yo tenía en mi poder los pagarés que podían dejar a su marido sin la camioneta que tanto amaba. Dio media vuelta, marchando con pasos pesados, y dejó la caja donde le indiqué. A las 4:30 de la tarde, una pequeña camioneta de mudanzas, abollada y ruidosa, se estacionó frente a la casa. Subieron el refrigerador barato, la televisión de pantalla plana gigante, que ahora solo les serviría para ver su propia miseria, y el horrible colchón sintético. Cuando el reloj de la parroquia dio las 5 campanadas, Esteban se paró frente a mí. Tenía los hombros caídos y la mirada vacía. Ya no quedaba rastro del supuesto empresario exitoso. Solo era un hombre de mediana edad asustado por las consecuencias de sus propios actos. «Nos vamos, mamá», murmuró, pasándose una mano temblorosa por la barbilla sin afeitar. «Espero que estés contenta. Te vas a quedar sola en esta casa enorme. Cuando te caigas y no te puedas levantar, no va a haber nadie para darte un vaso de agua. Te vas a morir sola por culpa de tu orgullo». Lo miré a los ojos, buscando alguna chispa de arrepentimiento genuino, pero solo encontré el berrinche de un niño malcriado al que le acaban de quitar un juguete que no le pertenecía. La soledad no es una maldición, Esteban. Es un espacio vacío donde uno puede volver a respirar, le respondí, con una calma que lo desarmó por completo. Y prefiero 1000 veces morir sola y en paz en mi propia casa que vivir rodeada de sanguijuelas que miden mi valor por el dinero que les puedo dar. Que te vaya bien en la vida, hijo. Ojalá esta vez sí aprendas a trabajar. No supo qué contestar. Apretó las mandíbulas, dio media vuelta y salió por la puerta principal. Lorena ni siquiera se despidió. Salió corriendo detrás de él, con la cabeza gacha. El sonido de la pesada puerta de madera de caoba, cerrándose a sus espaldas, fue el ruido más hermoso que había escuchado en años. Un clic metálico, rotundo y definitivo. Me levanté de la mecedora, caminé hacia la entrada y le pasé el pestillo de hierro negro, cerrando la cerradura con doble llave. Me apoyé contra la madera fría y cerré los ojos. El silencio que inundó la casa no era un silencio triste ni sepulcral. Era el silencio de un lienzo en blanco, limpio de manchas, esperando a ser cortado y transformado en algo nuevo. Respiré profundo. El aire ya no olía a la ansiedad de mi hijo ni a los perfumes baratos de mi nuera. Olía a tierra mojada, a las flores de mi patio y a la libertad absoluta. A la mañana siguiente me levanté con la salida del sol. Me puse mi mejor vestido azul marino, mis zapatos de tacón bajo y me apliqué un poco de labial rojo. Era lunes, un día perfecto para poner en orden los asuntos de la ciudad. Caminé a paso firme hasta el Palacio Municipal y pedí hablar con don Filemón. Me hicieron pasar a su oficina sin hacerme esperar un solo minuto. Mi querido compadre me recibió con un abrazo cálido y una sonrisa cómplice. Le conté los detalles del fin de semana, la expulsión de los invasores, y le mostré mis escrituras para dejar claro que yo era la única dueña de la propiedad y que no había autorizado ni una sola pincelada en esa habitación. Fiel a su palabra y a la deuda de gratitud que tenía conmigo, Filemón movió los hilos necesarios de la burocracia. La multa de 120,000 pesos quedó fijada exclusivamente a nombre de Esteban, ligada a su registro en la aplicación de Internet y a la notificación que él mismo había recibido en sus manos. Mi casa quedó completamente deslindada del problema legal. A cambio,
pagué en la caja del municipio los permisos correspondientes para una obra de restauración de fachada, comprometiéndome a cerrar esa puerta clandestina y devolverle al muro su estado original. Regresé a mi casa acompañada por un par de inspectores que retiraron los sellos de clausura de mi antiguo taller. Al abrir la puerta, el olor a pintura plástica y a aromatizante artificial me golpeó el rostro. El cuarto estaba irreconocible, frío, despojado de su alma. Pero no me dejé abatir. Las costureras sabemos que el verdadero trabajo empieza cuando la tela está más arrugada. Contraté a 2 albañiles de la vieja guardia, hombres de manos curtidas que sabían tratar el adobe y la cantera. En menos de una semana, la puerta del callejón desapareció, reemplazada por un muro sólido, idéntico al resto de la casa colonial. Luego, llamé a un pintor para que cubriera ese blanco de hospital con un tono durazno suave, el mismo color que las paredes tenían cuando mi difunto esposo y yo inauguramos el taller hace 40 años. El verdadero desafío vino después. Mi hijo y mi nuera habían tirado a la basura mis patrones originales y muchas de mis telas. La primera noche que me quedé sola, lloré un poco por esa pérdida. Eran años de historia embutidos en plástico negro que el camión de la basura se había llevado para siempre. Pero el llanto duró poco. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me miré al espejo. El conocimiento no estaba en esos papeles manila ni en los hilos alemanes. El conocimiento estaba aquí, en mi cabeza y en la memoria de mis manos. Viajé a la capital del estado un martes por la mañana. Fui a las mejores mercerías y tiendas de telas. Gasté una parte de mis ahorros sin remordimientos. Compré rollos de lino puro, metros de seda cruda, botones de nácar nuevos, carretes de hilos reforzados y un juego de reglas de sastre de madera de arce. Cuando regresé a casa, sentí que traía conmigo los materiales para construir mi propio renacimiento. Acondicioné el taller de nuevo. Puse plantas en los rincones para que el aire estuviera siempre fresco. En el centro de la habitación coloqué una nueva mesa de corte, amplia y firme. Saqué del fondo de mi ropero mis viejas herramientas, mis tijeras pesadas y mi dedal de plata maciza. Al ponerlas sobre la madera nueva de la mesa, el taller cobró vida de inmediato, como si un corazón que había estado detenido volviera a latir con fuerza. La transformación de mi casa trajo consigo una transformación en mí misma. Durante los años que Esteban vivió aquí, yo me había ido encogiendo, adoptando la postura y la actitud de una anciana inútil, porque eso era lo que ellos esperaban de mí. La sociedad entera está diseñada para que las mujeres de mi edad nos volvamos invisibles. Se espera que nos conformemos con tejer bufandas en un rincón, cuidar a los nietos sin chistar y entregar nuestras pensiones para tapar los baches financieros de nuestros hijos. Se nos exige ser mártires, santas abnegadas que perdonan cualquier abuso en nombre del amor maternal. Pero yo decidí cortar ese patrón defectuoso de raíz. Mi postura se enderezó. Mi paso se volvió seguro. Volví a salir al mercado con la frente en alto, saludando a los vecinos con voz fuerte. Las chismosas del barrio, por supuesto, murmuraban a mis espaldas. Decían que yo era una madre desnaturalizada por haber echado a mi hijo a la calle en tiempos tan difíciles. Decían que me había vuelto loca por la edad. Yo las dejaba hablar. No me importaba en lo más mínimo. Quienes criticaban eran las mismas mujeres que vivían oprimidas en sus propias casas, aguantando yernos groseros y nueras abusivas por miedo a quedarse solas. Yo había elegido la soledad y descubrí que tenía el sabor dulce de la tranquilidad absoluta. Margarita venía a visitarme 2 tardes por semana. Tomábamos té de verdad, en tazas de porcelana, y nos reíamos de las barbaridades de la vida. A través de ella, me enteré de que Esteban había tenido que conseguir un trabajo de verdad, como supervisor en una fábrica a las afueras de la ciudad, para poder empezar a pagar la enorme multa del ayuntamiento y las deudas de las tarjetas de crédito. Lorena tuvo que entrar a trabajar como cajera en un supermercado. Vivían en un departamento minúsculo de 2 habitaciones. No sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí culpa. Habían tenido que estrellarse contra la pared de la realidad para darse cuenta de que el mundo no les debía nada. Al cortarles el suministro interminable de mi dinero y mi paciencia, los obligué a ser adultos por primera vez en sus vidas. Quizás, con los años, aprenderían la lección.
O quizás no, pero ese ya no era mi problema. Mi trabajo como madre había terminado hacía mucho tiempo. Mi error fue no haberme dado cuenta antes de que el cordón umbilical también tiene que cortarse con tijeras bien afiladas. Una tarde de noviembre, mientras el viento soplaba frío por las ventanas de mi taller, alguien llamó a la puerta de la calle. Era una muchacha joven, de unos 18 años, nieta de la señora que vendía tamales en la plaza. Llevaba una libreta apretada contra el pecho y me miraba con una mezcla de timidez y profunda admiración. Me dijo que quería aprender el oficio. Me contó que estaba cansada de comprar ropa de mala calidad que se rompía a las 3 puestas, y que su abuela le había dicho que yo era la mejor maestra costurera de toda la región. Quería que le enseñara a trazar, a cortar, a entender el lenguaje secreto que une la urdimbre y la trama. La hice pasar. La llevé hasta mi taller, le mostré la mesa de corte y le puse mis tijeras pesadas en las manos. Le advertí que yo era una maestra estricta, que no toleraba las puntadas flojas ni la impaciencia, y que coser un traje a la medida requería la misma disciplina que construir un edificio. La muchacha asintió, con los ojos brillando de determinación. Ese día comprendí cuál era mi verdadero legado. No era esta casa colonial, ni mis cuentas en el banco. Mi legado era mi oficio, mi dignidad y mi capacidad para no dejarme vencer. Estaba dispuesta a pasar ese conocimiento a alguien que lo valorara de verdad, alguien que entendiera que las manos que saben crear también saben defenderse. El sol de la tarde entra ahora por los ventanales altos de mi taller, iluminando el polvo fino que baila en el aire. Me siento frente a mi máquina de coser, pasando el hilo por el ojo de la aguja con una precisión que los años no han logrado arrebatarme. El dedal de plata descansa en mi dedo, frío y seguro como una armadura invisible. Escucho el sonido constante y rítmico del pedal, un latido metálico que llena la casa de vida y de propósito. He vuelto a unir los retazos de mi propia existencia, y esta vez me he confeccionado un destino donde la única dueña absoluta de cada hilván soy yo.